y hoy día toca hablar acerca de manejos de síntomas conductuales en demencia. Y ahora vamos a apoyarnos en el doctor Reboredo para que puedan ustedes hablar un poquito acerca de esto. Y cuando hablamos de manejo de síntomas conductuales, hay una cosa curiosa que hay que saber. Los tres grupos de trastornos de comportamiento que más usualmente tenemos nosotros en los pacientes con deterioro cognitivo, básicamente, son los trastornos de la conducta, como por ejemplo la repetición de preguntas, la agitación psicomotriz, los trastornos emocionales que bien hablaba la doctora Mar, por ejemplo, como son la ansiedad, la depresión, la anedonia, la habilidad emocional, y los trastornos psicóticos, que corresponde pues obviamente a alucinaciones, ideas delirantes, la celotipia, y todos estos de acá van a corresponder a un cortejo de síntomas que nosotros podemos definirlos como los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, asociados a la demencia o al deterioro cognitivo. La agitación, obviamente, en un paciente adulto mayor puede desencadenar diversas situaciones clínicas y no es exclusiva del deterioro cognitivo, de la demencia, del trastorno neurocognitivo mayor, como desean llamarlo. También puede ser una forma o manifestación de enfermedades o desórdenes de hidroelectrolíticos o alguna cosa que altere el organismo del adulto mayor, como por ejemplo el delirium, ¿no? Dando como resultado el delirium. Sin embargo, casi todos los pacientes con deterioro cognitivo, con demencia, tienen síntomas conductuales y psicológicos en algún momento de su enfermedad. Y esto va a conllevar, lamentablemente, a que va a afectar la calidad de vida del paciente y, sobre todo, sobrecarga muchas veces en el cuidador, muchas veces llevando a que haya, pues, obviamente, eventualmente hasta violencia o llevar a la institucionalización del adulto mayor en una unidad de larga estancia, ¿no? O llámese una casa de reposo. Entonces, la agitación psicomotriz se definía principalmente como un estado de hiperactividad psicomotora, repetitiva, incoherente, con movimientos automáticos o intencionados, y que en muchas ocasiones además se asocia a una conducta violenta o agresiva. Y obviamente no es que solamente va a causar peligro a mí, como yo soy su familiar o cuidado, sino para el mismo paciente, que puede generarle daño o inclusive caídas o fracturas y hasta la muerte por estas circunstancias. La intensidad de estos síntomas conductuales en pacientes con deterioro cognitivo y demencia van a variar mucho. Puede variar desde una cosa muy sencilla, una mínima inquietud, hasta una actividad de movimientos de extremo difícil o de mucha dificultad para poder controlar, sin ninguna finalidad. Cuando esta hiperactividad, además ¿cómo se llama? O agitación, tiene un objetivo determinado, obviamente, pues ahí estamos hablando de una situación de hostilidad o que va a generar pues mayor compromiso en su cuidado del paciente. Todas estas manifestaciones, síntomas o conductuales son tan frecuentes como la misma pérdida de la memoria, que es lo que mucha gente le preocupa de tener la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia o trastorno neurocognitivo. No es solo memoria, es más, muchas veces estas alteraciones conductuales son las que más generan sobrecarga y preocupación a los pacientes y sobre todo a los familiares. Ningún enfermo, ningún paciente que tenga estas características, estas enfermedades degenerativas, va a dejar de tenerlas, las va a tener en mayor o menor medida, porque están presentes desde el inicio, aunque es mucho más frecuente que tanto la intensidad como la frecuencia y obviamente qué tan graves sean, van a ser mucho mayores, sobre todo cuando los deterioros cognitivos, las demencias, progresan, cuando se hacen mucho más moderadas o severas. Lo que sí es sincero es que esto es completamente variable. Hay pacientes adultos mayores en que obviamente tienen un deterioro cognitivo, por más que haya sido catalogado con clínica, pruebas, imágenes como enfermedad de Alzheimer. No hay dos enfermedades de Alzheimer, no hay dos demencias por cuerpo de Lewy iguales. Definitivamente son muy diferentes de paciente a paciente y varía inclusive de acuerdo a la hora, teniendo las características de las personas que manejamos mucho los pacientes con deterioro cognitivo o demencia o trastorno neurocognitivo mayor, muchas veces compromisos horarios o circadianos, en donde vemos que mayormente los trastornos conductuales aparecen principalmente a la hora del sunset, ¿no? O sea, como dice, atardecer, noche, el tiempo vespertino. Pero, ¿qué tratamiento podemos darle a estas alteraciones conductuales?
Acá lo más importante es definitivamente darle un tratamiento no farmacológico. No pueden pensar en que lo que vamos a hablar posteriormente, que es tratamiento farmacológico, pero no pueden ustedes solo fijarse en el tratamiento farmacológico. Si ustedes están esperanzados a que van a controlar las manifestaciones de los pacientes, las manifestaciones conductuales de los pacientes con demencia, solo con una píldora, solo con una pastilla, solo con una pepa, como quieran llamarlo, están equivocados. Lo principal, lo primero, es el tratamiento no farmacológico. Y eso incluye desde modificación de factores de riesgo. Yo siempre les digo en broma a todos los pacientes o a los familiares del paciente, por favor, no lo hagan dormir al abuelito al costado del nieto baterista. Pues obviamente se levanta en la noche porque está asustado, porque escucha siempre un ruido al otro lado del cuarto. Doctor, mi papá piensa que está en una guerra. Claro, el hombre está que le da el bombo y a la tarola con fuerza, pues cualquiera se confunde. Muchas veces el dolor, sobre todo en nuestros pacientes con trastorno neurocognitivo mayor en fases avanzadas, GDS6, GDS7, en quienes les cuesta mucho trabajo expresarse o dar correctamente la manifestación de sus síntomas, muchas veces el dolor se manifiesta simplemente con eso, con alteración conductual, con gritos, con sonidos guturales, con movimientos que no pueden controlar y muchas veces es dolor y lo podemos comprobar porque a veces dándole un simple analgésico, un paracetamol, vemos que calma. Doctor, mejor que la risperidona me ha resultado el paracetamol. Entonces, ojo, estamos hablando que probablemente allí tenemos un tratamiento que debemos ver. Hay veces, pues, lo tenemos mucho tiempo en una posición. Eso es importante revisar. Evitar los fármacos precipitadores. Por ejemplo, ustedes tienen ahí que tienen un paciente con, qué sé yo, doctor, tiene náuseas o tiene hipo o tiene pues un problema de que está muy estreñido. ¿Qué le podemos dar, doctor? Le pueden dar, y imagínense que le dan una pastilla como la metoclopramida, que es un excelente proquinético, un muy buen proquinético, pero también es un excelente antidopaminérgico que nos va a hacer que el paciente, si ya tenía un grado de deterioro cognitivo, va a comenzar a querer trepar por las paredes, se va a agitar, se va a poner ansioso, porque esa es una característica muy común de este fármaco. Por eso es que tenemos tantos pacientes en los pisos de cirugía que nos llaman pacientes adultos mayores, a quienes llaman al geriatra porque el paciente se ha agitado. Y que vemos que lo han operado, que de por sí los anestésicos también son neurotóxicos, y que vemos en la indicación, metoclopramida cada 8 horas para que arranque el tránsito intestinal. Y ahí tenemos un fármaco precipitador que lo está complicando. No es el único, existen multitud de fármacos precipitadores, como por ejemplo los antihistamínicos, que puede ser desde la ranitidina o puede ser la ciproheptadina como elemento de estimulante del apetito. Son fármacos que hay que tener cuidado. Y obviamente tener un cuidador adecuado y acompañamiento también es muy importante para nuestros adultos mayores, porque muchos de ellos no logran ya percibir que es la hija o es el hijo de todos. Mi mamá, mi papá ya no me reconoce, me dice mamá, me dice papá, y yo soy su hija, soy su hijo. Pero hay que explicarle a la familia que eso está bien, porque aún a pesar de que él ya no lo reconoce con el cargo familiar correcto, todavía lo correlaciona como familia y eso le da paz, le da tranquilidad y le permite evitar usar alguna medicación que vaya a generarle pues algún efecto peculiar. Después vamos a ver eso. Si por algún motivo, con todo el tratamiento no farmacológico, las medidas que podamos hacer correctivas de las cosas que de los agentes desencadenantes, no mejora el paciente, una muy buena alternativa sería usar pues un tratamiento ya farmacológico. Y cuando hablamos de tratamientos farmacológicos, allí el abanico de medicamentos es muy amplio. No es solo lo que he puesto ahí, es mucho mayor. Tenemos los antipsicóticos, tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa, tenemos la memantina por ahí al costadito, las benzodiazepinas en general, antidepresivos, anticonvulsivantes. Vamos a ver ahorita un poco más acerca de todos ellos. Recuerden, eso sí, que prácticamente todos los pacientes con demencia, lamentablemente, reciben psicofármacos en algún momento de su enfermedad. Eso pese a de que la mayoría de estudios dice de que tiene un beneficio modesto, no es que sea la sagrada panacea. Tanto así que muchas veces, por eso, esa es la gracia de la especialidad en que estamos, a pesar de que, entre comillas, tenemos pacientes con demencia,
nosotros vamos a las casas y a los pacientes y terminamos retirando mucho de estos psicofármacos. Pero dicen, no, doctor, tenemos miedo de que mi paciente vaya a ir peor, pero hay que retirarlo progresivamente y vemos que responde bien. A veces las dosis son excesivas y nos juega en contra y tenemos más caídas y más atragantamientos por psicofármacos que por el riesgo de la enfermedad. Si queremos manejar pacientes, por ejemplo, con alteraciones de la parte anímica, ¿no? Hablamos de pacientes que tienen un síndrome depresivo, donde hay alteración del ánimo, tristeza, falta de energía, ¿ok? O pérdida, pues, de lo que es el ánimo o el placer, pues, obviamente, una primera opción allí, si es que no mejora con la parte no farmacológica, es usar los inhibidores de recaptación de serotonina, selectivo de recaptación de serotonina, o antidepresivos duales u otros antidepresivos como por ejemplo la mirtazapina. Eso sí va a depender mucho de las características de cada paciente, pero siguen siendo la mejor opción. Ojo que este tipo de fármacos no van con tanta efectividad, sobre todo en los pacientes que tienen deterioro cognitivo vascular. En ellos es mucho más difícil, van a requerir probablemente una mayor cantidad de dosis, pero sí en los pacientes con enfermedad de Alzheimer es una buena alternativa usar de primera opción fármacos antidepresivos. Estoy manejando otra enfermedad, estoy manejando demencia, pero con síntomas de otra enfermedad, en cuyo caso muchas veces ahí nos puede ayudar. Si lo que tenemos muchas veces, lo que más carga a la familia, por ejemplo, lo que es el síndrome ansioso, en donde, por ejemplo, es esa molestia de poliacuria que va al baño media hora y vuelve a ir a orinar. Doctor, mi mamá cada media hora está yendo al baño, que está allí y va, y va, y va, y doctor, yo no puedo dormir. Entonces, ahí muchas veces también nos puede ir muy bien lo que es la parte de lo que es antidepresivos, los inhibidores, pero también ahí, dependiendo del horario, podríamos usar algunas benzodiazepinas, sobre todo de vida media o vida corta, eso es muy importante, vida media, vida corta, y lo que son los neurolécticos atípicos, y ahí tenemos todo un abanico que podría ser risperidona, quetiapina, aripiprazol, y ahorita vamos a ver después cuáles son los mejores según los últimos estudios. Para los síntomas psicóticos, que es la otra cosa que genera sobrecarga abundante en el cuidador o la familia, en donde pues obviamente ahí entra la celotipia, que tu mamá me está sacando la vuelta, que me estás queriendo poner veneno en la comida, de que me están queriendo hacer daño, de que hay una persona al costado de mi cama que quiere matarme. Ahí definitivamente no hay mucho que decidir, ahí la mejor opción, la primera opción que tenemos que ver definitivamente son los antipsicóticos. Los antipsicóticos, de preferencia los antipsicóticos atípicos, ¿ok? Y como segunda opción, nunca como primera, eso es importante, por favor, nunca como primera opción, las benzodiazepinas, ¿ok? A veces se pueden combinar, pero nunca como primera opción benzodiazepinas, porque si ustedes aplican benzodiazepinas en los síntomas psicóticos, van a encontrar que el familiar les va a decir el primer día, gracias doctor, gracias doctora, qué buena pastilla que me ha dado, perfecto, mi mamá por fin pudo dormir y está tranquila. Y así va a ser el segundo y el tercer día. Al cuarto día, inmediatamente le van a llamar para decirle, doctora, algo está pasando porque la pastilla que me ha dado usted ya no me sirve. Y tú vas a decir, súbale la dosis y va a estar bien 3 días y de ahí otra vez más y va a subir la dosis hasta el infinito y más allá. Y el paciente lo único que vas a conseguir va a tenerlo en una situación de amarre o de ¿cómo se llama?, de lentitud, de bradisiquia, con altísimo riesgo de caída, trastorno de ilusión y aún así ansioso, psicótico, agitado. Entonces es importante que sepamos que el fármaco de primera elección en estas circunstancias siguen siendo los neuroléticos o los antipsicóticos atípicos, no los típicos, por favor, porque es para un curso un poco más largo, atípicos. La impulsividad, que también sucede muy frecuente, incluyendo la parte de lo que es la expresión sexual, también es una manifestación común en los pacientes con deterioro cognitivo, con trastorno neurocognitivo mayor, y ahí los antidepresivos serotoninérgicos, sertralina, escitalopram, va como una muy buena alternativa. Algunos antipilépticos, sobre todo valproato, también ya como segunda opción es una muy buena alternativa. Y obviamente, pues, otra vez, los antipsicóticos atípicos y por ahí, en condiciones puntuales y por corto periodo de tiempo, un antipsicótico típico como el haloperidol también son una buena alternativa. Este, Pacientes que tienen demasiada, doctor, ya no sé qué hacer, mi mamá, mi papá está
incansable. Lo doy la vuelta al parque, salimos y con el carro y volvemos y sigue activo, no duerme nada y está hiperactivo y si no le hago caso se pone irritable doctor, yo necesito algo que le dé para descansar porque si no yo me muero, ¿no? El familiar te lo dice así. Entonces ahí para esos efectos que tienen síntomas similares a la hipomanía o la manía, entonces ahí podría irme muy bien fármacos antiepilépticos, valproato, por ejemplo, carbamazepina, no tanto porque tiende a llevar a la hiponatremia, pero valproato es una muy buena alternativa para estos pacientes y obviamente, otra vez, los antipsicóticos atípicos son una muy buena alternativa. Hemos hablado durante todo este tiempo, durante todo este bloque, alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño definitivamente como lo que es la inversión sueño-vigilia, que hemos visto en estas situaciones que es muy frecuente en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? O que tienen sueño fragmentado o que tienen hipersomnia, ¿ok? Todo esto también nos lleva a una situación complicada con los pacientes. Sigo insistiendo que en este caso en particular de alteración del sueño, yo se los recomiendo, de verdad, se los recomiendo. Primero averigüen cuánto está durmiendo el paciente, porque una cosa muy sencilla es decir, ya, necesito que duerma en la noche y le dan alguna medicación para que duerma en la noche. Pero si ustedes no se dan cuenta de que el familiar está feliz que duerma en la noche, pero en el día no lo estimula, en el día lo tiene como adorno de sofá, un cojín más ahí en el sofá frente al televisor, entonces estamos mal, porque lo que vamos a conseguir es que un paciente esté durmiendo en el día, esté durmiendo en la noche y se nos va a caer y se van a hacer neumonía aspirativa porque va a acumular benzodiazepinas, porque va a acumular antipsicóticos y va a haber trastorno de deglución y se nos va a caer y todas las desgracias. Entonces, es muy importante que antes de iniciar fármaco evalúen muy bien cómo es el ritmo de sueño, su acumulado de sueño diario. Si ustedes no lo hacen y de frente dan la pepa, que puede ser, por ejemplo, en primera opción, benzodiazepinas de vida media corta, ustedes pueden estar cometiendo un error. Fármaco de segunda elección, otros fármacos, empezando por la famosísima melatonina, que es una muy buena alternativa, pero teniendo en cuenta que demora bastante en actuar. Hay que tener cuidado con ese detalle. No es que le das la melatonina y ese mismo día ya está durmiendo maravillosamente. La melatonina demora días, hasta una semana en comenzar a notarse ya su efecto pleno. Entonces, son alternativas que se pueden usar. Allí entran también algunos antidepresivos, como por ejemplo la mirtazapina, también es una alternativa. ¿Y por qué les hago tanto hincapié, si se han estado percatando, en los efectos? Porque muchas veces como geriatras, más que el efecto terapéutico, vemos el efecto adverso en lo que es el tratamiento de nuestro paciente. Primum non nocere, primero no hagas daño. Y si tu tratamiento va a ser peor que lo que quieres solucionar, no lo des. Definitivamente no puedes dar. Antidepresivos, pues tiene efectos adversos. La mayoría de ellos pueden prolongar el QT, peor si se mezclan con alguna otra medicación que lo haga, ¿ok? Por ejemplo, los antipsicóticos, que también lo hacen. Hiponatremia, fluoxetina a la cabeza, provoca mucho riesgo de hiponatremia. Efectos anticolinérgicos, venlafaxina, puede provocar boca seca, sensación de, ¿cómo se llama? De alteraciones de la vista, alteraciones de lo que es la próstata. Entonces, todo esto de acá es importante saber que lo puede dar, aparte de muchos otros, aparte de muchos otros. Doctor, pero yo le he dado una medicina que es la mirtazapina para que duerme y lo único que he conseguido es que el paciente esté despierto más. Ok, cada persona reacciona un poco diferente a cada medicación, pero es importante saber y conocer los más comunes. Los antipsicóticos a la cabeza, sedación y el parkinsonismo o extrapiramidalismo, que el tremor es lo que menos me fastidia. El tremor es lo que menos me fastidia. Lo que más me fastidia es la rigidez, porque la rigidez me va a provocar mayor cantidad de caídas y las caídas, fracturas y las fracturas, toda la cascada que viene con lesiones por presión o escaras, como quieran llamarlo, y las neumonías y las infecciones urinarias, que quede postrado en cama y adiós persona adulta mayor. Y aumentan el apetito, así que tener cuidado en los pacientes diabéticos. Y las benzodiazepinas, obviamente, que de las reinas de los efectos adversos, el sueño es un efecto buscado muchas veces, pero a veces también es un efecto adverso porque puede incrementar demasiado el sueño, sobre todo en las benzodiazepinas de vida media larga, ¿no? Estamos hablando de clonazepam para arriba, cuyo efecto puede durarse 12 a 18 horas. Las caídas secundarias a esto, porque además disminuyen lo que es
son muy buenos relajantes musculares, así que disminuyen el tono muscular, disminuyen los reflejos en esa parte, y se ha visto que su uso crónico empeora el estado cognitivo, empeora la memoria. Se ha hecho un estudio en donde han buscado hacer como un metaanálisis para ver qué tanto hay en la información acerca de los diferentes tratamientos para los síntomas psicóticos en los pacientes con demencia. Y una telaraña de un Spider-Man, en donde han confirmado o han hecho a ver todos los estudios que hay disponibles comparados contra placebo, comparado antipsicótico con antipsicótico, antipsicótico contra inhibidor de acetilcolinesterasa o antidepresivo contra inhibidor de acetilcolinesterasa. Y con todo esto de acá, de acuerdo al grosor, han visto la cantidad de pacientes, están viendo ahí cuál es la mejor opción, cuál es el más efectivo y cuál es el más seguro. Pues básicamente, en resumen, hablando de este cuadro, los que son con cuadrito verde dice que estamos yendo bien, los amarillos que no tienen un resultado significativo. Donde básicamente para controles de conducta los antipsicóticos, uno que no tenemos acá en el mercado, como la pimavanserina o el haloperidol, o el aripiprazol y la risperidona, son muy buenas alternativas para controlar síntomas psicóticos versus el placebo, porque esto de acá lo que estoy viendo es contra placebo. Y los otros que también nos ha ido muy bien para controlar estos síntomas conductuales viene a ser, por ejemplo, la memantina y la galantamina, que son respectivamente antidemenciales específicos que van o nos ayudan bastante. Todos los otros de ahí contra placebo han dado resultados no significativos. Y es lo que yo siempre les digo a mis residentes. Estos medicamentos que todos los que tenemos, todito lo que tenemos que dar, no es que le das esta pastilla y éxito asegurado y el paciente va a ir mejor. No, es individual. Hay pacientes en los que va mejor y en otros no tanto, y hay que probar alguna otra alternativa para que vean la variabilidad de respuesta de acuerdo a los fármacos que tenemos más comúnmente en nuestro arsenal de tratamiento de alteraciones conductuales en demencia o trastorno neurocognitivo mayor. Y cuando uno ve inclusive eficacia en síntomas psiquiátricos, comienza a ver también que donepezilo es una muy buena alternativa, la memantina y algunos antipsicóticos como aripiprazol y risperidona también se comportan muy bien. Entonces, deben entender que no todos los fármacos que disponemos funcionan bien. Y no funcionan bien o porque no son efectivos o porque tienen muchos efectos adversos y deben retirarse ante el paciente adulto mayor. Entonces, en este estudio, por ejemplo, en este metaanálisis mencionan que donepezilo, memantina, risperidona y aripiprazol son los mejores, son más eficaces con respecto al placebo para aliviar los síntomas psicóticos de la demencia. Pero obviamente, eso no se sabe realmente qué tanto es lo que uno espera como resultado significativo. En otras palabras, me puede salir en las pruebas y en las escalas que sí es efectivo, pero para el familiar, doctor, no me alcanza, no es suficiente, todavía no está lo suficientemente controlado mi paciente. Entonces, hay que tener cuidado con lo que ofrecemos. El título de la charla era Nuevas opciones. Y hasta ahorita lo que yo he hablado, si se han percatado, no hay ninguna nueva opción, porque esa es la verdad. En tratamientos para lo que es las manifestaciones conductuales de los de deterioro cognitivo de la demencia, no hay nada nuevo. Estamos todavía como hace 15 o 20 años, todavía seguimos usando la misma medicación. No, doctor, ya, pero no me la ponga tan triste, no me deprima. ¿Alguna cosa nueva hay? Bueno, algo se está avanzando y algo se está estudiando. Por ejemplo, ahorita recién calientito se ha visto esta molécula, que es el lecanemab, ¿no? Que ya se ha visto, se ha lanzado, que la FDA lo ha aprobado y que lo han sacado a toda velocidad porque se ha visto que frena la enfermedad de Alzheimer. Y sí, pues ahí ven los gráficos, en el gráfico pueden ver que sí hay bastante diferencia contra placebo. Pero para no ilusionarlos, y si vamos acercando un poco más, si se percatan, acá en estos cuadros, lo que están abajo a la derecha y a la derecha, abajo y a la derecha, ven que la diferencia, si bien la hay, no es tanto. Y justo estas pruebas tienen que ver, el cuadro C, el cuadro D y el cuadro E, tienen que ver con lo que es la parte de evaluaciones, en lo que tiene que ver más la parte de memoria, la parte de lo que es respuesta a test que evalúan el área cognitiva, sobre todo la parte memoria, o un poquito lo que es actividades
de la vida diaria, lo cual eso sí me ayuda, eso es muy bueno como en el cuadro E, eso sí me ayuda bastante, pero no es tanto el impacto. ¿En dónde este fármaco ha tenido un impacto muy grande? El cuadro B. Si ustedes ven el cuadro B, miren esa diferencia. ¡Qué maravilla, doctor! Esto sí está buenazo. Miren cuánto tenemos diferencia. Esa sí es una diferencia significativa. Ese fármaco está funcionando. Pues sí, está funcionando, pero ¿en qué? En un aspecto principalmente anatómico histológico, porque ahí lo que están viendo principalmente es el acumulado, los acúmulos de amiloide. Y sí se ve definitivamente en la tomografía por emisión por positrones, en el PET, que sí hay gran diferencia. Los que toman lecanemab disminuyen la concentración de amiloide cerebral versus los que no lo tomaron. Obviamente, por ese mismo motivo, como da tanta cambio a nivel histológico, a nivel anatomo-histológico, es también que tiene mucho más efectos secundarios y es por eso que cuando ven en la parte de efectos secundarios, se ve que hay mucho riesgo o hay mayor riesgo de sangrados sangrado intracerebral, hemorragias intracerebrales, y ese es uno de los efectos secundarios que ahorita lo vamos a ver ya en la fase 4 porque el producto justamente está entrando ahorita ya a lo que es consumo de la gente, del público general, al menos en Estados Unidos, y veremos su efecto. Yo en lo particular esperaría todavía un par de años para asegurarme bien que no tenga solamente este bonito efecto a nivel anatómico. De nada me sirve que me baje el amiloide si mi cerebro en la parte cognitiva, conductual, va a seguir siendo igual. Eso es lo que hay que realmente modificar o siquiera. Como les digo, en este estudio básicamente lo que dijo es que el lecanemab redujo marcadores amiloides de la enfermedad de Alzheimer temprana y eso pues, ojo, eso fue bonito y resultó en una disminución moderadamente menor con lo que es la parte de cognición y función contra lo que es placebo, pero se asoció con efectos adversos. Yo creo que con estos medicamentos todavía esperar, porque todavía hasta que no complete fase 4 esperamos. Y espero que en todo caso las ideas, lo que les he explicado en esta presentación, les haya ayudado, les sea de interés. Y ahora sí, vamos a comenzar a pasar a responder las preguntas que tengan ustedes sobre este último tema. A ver, por acá. Uy, Roselena, me va a hacer una pregunta más larga que no puedo. Buenas noches, tengo a mi padre de 81 años, pero toma el medicamento de sertralina de 50 miligramos, pero la mitad. Pero cuando deja de tomar vuelve con la ansiedad, pero su carácter que trata mal a mi hermana, trata de humillarla demasiado. Y dice que mi hermana le roba sus cosas, pero no le roban nada. Lo que pasa es que no se acuerda dónde son sus cosas, pero después las encuentra y empieza con sus caprichos. El problema es que yo vivo en Lima y él vive en provincia, doctor. ¿Qué diagnóstico puede ser esto? Ok. Es complicado, porque lo más probable, y acá me completa todavía la pregunta, es recomendable además quizás usar memantina, citalopram, algunas otras medicinas. Mi estimada Roselena, para efectos prácticos, el paciente de 81 años tiene alteraciones conductuales muy importantes. Probablemente tenga además asociado a trastornos de lo que es alteraciones de la memoria, como tú bien dices, que ya no se acuerda de lo que es la parte de dónde dejó su dinero o ya tiene mal manejo del dinero. Cada vez que hablamos de un paciente que tiene alteraciones en alguna actividad instrumental de la vida diaria, llámese manejo de dinero, cocinar, arreglar la casa, desplazamiento que se pierda, manejo del teléfono, limpieza, inmediatamente hay que pensar que algo está pasando en la parte cognitiva. Obviamente, ¿cómo se llama? Eso es muy variable, eso es muy variable. Pero me podría indicar que una opción muy buena es que tenga un trastorno neurocognitivo mayor, una demencia, pero para hacer el diagnóstico de demencia es un diagnóstico de exclusión, o sea, tengo que haber descartado que no tenga otras cosas que puedan estar simulando, como por ejemplo trastornos hidroelectrolíticos, toma sertralina, trastorno del sodio, o que por algún motivo tenga una enfermedad, no es solamente las demencias las que afectan el cerebro, también hay otras cosas, o tenga un hematoma sudural, o tenga algún meningioma, algo que esté afectando el cerebro. Por eso es importante una evaluación completa en ese caso, antes de iniciar cualquier otra medicación, antes que, no, doctor, que a mí me han dicho que el citalopram es mejor, no, doctor, que me han dicho que la memantina. Sí, son buenas medicinas, son muy buenas alternativas, pero primero hay que ver que no hay alguna cosa que esté,
afectando el organismo. Por acá, nuestro amigo Alexander Nunfo. Doctor, la dosis máxima de quetiapina es 900 miligramos. ¿En algún paciente se puede dar esa dosis? Ok. No es que necesariamente la dosis máxima de quetiapina sea de 900 miligramos. Usualmente para demencia estamos llegando hasta 400, 450 miligramos de quetiapina al día. ¿Ok? Si ya estás pasando de esa dosis, hay que considerar la posibilidad que estás enfrentándote a otro tipo de patología o a otro tipo de demencia o que no le esté haciendo bien la quetiapina y que tengas que cambiar de fármaco. Yo sigo insistiendo, la mayoría de nuestros pacientes adultos mayores que usan antipsicóticos, y acá nosotros por lo general tendemos a usar mucho la quetiapina porque es uno de los que menos parkinsonismo da y es el que tiene más fácil de dividir dosis pequeñas, de una ventana terapéutica bastante amplia en ese aspecto. La mayoría de pacientes con deterioro cognitivo y que tienen trastorno conductual, sobre todo insomnio con alteraciones de psicóticas en la noche, ¿no? Que ven cosas, que están preocupados de que le van a hacer daño o que no quieren comer porque hay veneno, generalmente responden muy bien a dosis bajas de quetiapina. Estamos hablando de 6.25, 12.5, hasta 50 miligramos de quetiapina. La gran mayoría van muy bien con esas dosis de antipsicóticos. Si tú ya estás usando 100, 200, 300 miligramos de quetiapina al día, ya tienes que ir pensando que quizás por ahí o tengas que rotar de medicación o tu diagnóstico está equivocado y algo hay que corregir, algo hay que chequear, ¿ya? Eso es importante que lo tomes en cuenta, ¿ya? Llegar a 900 miligramos de quetiapina en un paciente con demencia es rarísimo, no es lo usual, ¿ok? Y acá tenemos un comentario del doctor Leiner Morales. Siempre, hay que agradecer al doctor Leiner Morales y a todo el equipo por esta ponencia. Dice, citando a Morley, el amiloide es como la hormona tiroidea. En exceso o en defecto hay enfermedad. El punto es encontrar el nivel adecuado. Y eso aún así es extremadamente complejo. De acuerdo, doctor Leiner Morales. Excelente opinión. Yo también estoy de acuerdo. Y no es la primera vez que hemos intentado atacar al amiloide o los ovarios neurofibrilares. Esto ya viene 20 años y siempre ha habido el problema de los efectos adversos. Por ese motivo siempre estamos atorados con los mismos fármacos de hace 20 o 30 años. ¿Ok? Por acá nos preguntan. Luz Mercedes Mujica dice, doctor, excelente ponencia, gracias. Mi ego no he bajado a dormir en la noche. Voy a tener que tomarme alguna medicación que controle eso. ¿Qué hacer con el paciente que nos viene con alprazolam de larga data y además con me imagino que será melatonina, teniendo deterioro cognitivo leve, ¿no? ¿Cómo se llama? Debe ser melatonina, me imagino, o memantina, no sé cuál de las dos. Pero bueno, ¿cómo retirar o bajar dosis? Siempre cuando tenemos, para empezar, el primer fármaco, siempre cuando hablamos de lo que es benzodiazepinas, para empezar, alprazolam, tenemos que hacer un retiro muy progresivo. A veces queremos ser más puristas que el Papa, pero me han enseñado en el curso de geriatría de la Fuerza Aérea del Perú que los benzodiazepinas son malas y hay que quitarlas. Quítela, señora. Y la quitas y lo único que vas a conseguir es que te odie el familiar, el paciente y todos los vecinos de la cuadra, porque un paciente que usa benzodiazepinas por largo tiempo desarrolla un grado de tolerancia y adaptación al fármaco muy grande y retirarlo es bastante difícil. Entonces, por ahí no es solamente quitarlo de golpe, sino quitarlo progresivamente, pero hay que ver también si podemos dar alguna otra alternativa. Porque muchas veces yo sigo insistiendo, lo que terminamos viendo es que los pacientes tienen insomnio más relacionado, por ejemplo, con el inicio o conciliación del sueño. Entonces, muchas veces por ahí terminamos quizás cambiando de benzodiazepina. Entonces le decimos, ¿saben qué? Si el paciente más bien, doctor, le damos alprazolam a las 9 de la noche y está durmiendo hasta las 10 de la mañana, desde las 9, estamos hablando de que está durmiendo más de 11 horas, es más fácil negociar con la familia y le dices, ¿sabes qué, señora? Creo que el alprazolam ya no es mejor opción y puedes inclusive intentar rotar a una benzodiazepina de acción mucho más corta, como por ejemplo midazolam a dosis bajas, para que te sea más fácil el traspaso y el posterior retiro. Es una muy buena alternativa. Cambiar benzodiazepinas de acción larga, por ejemplo, bajar de clonazepam a alprazolam o de alprazolam a midazolam. Entonces, son muy buenas alternativas que tienes para ir rotando progresivamente. No quitar de golpe, vas a perder ahí paciente, vas a perder familiar y lo único que van a terminar es yendo
donde otro médico que le va a decir, pero ¿quién es el ingenioso que le ha quitado el alprazolam si eso es buenazo? Y yo sabemos que no es, pero es cierto que algunos pacientes sí lo requieren. Entonces, es importante ese detalle. La memantina, igual que los inhibidores de acetilcolinesterasa, donepezil, ribastimina o galantamina, número uno, no funciona en todos los pacientes, igual que todas las medicinas, no funciona en todos los pacientes. Y número dos, no funciona para siempre, teniendo el caso de que muchos pacientes les va bien, pues por un tiempo, y pasados 6 meses, 8 meses, se ve que su efectividad o ya no hay, o simplemente no está funcionando, o simplemente, doctor, se me olvidó de comprarle unas 2 semanas y está igualita. Retirarlo es mucho más sencillo. Siempre para mí es mucho más sencillo iniciar la retirada de los fármacos un poco más fuertes, como por ejemplo benzodiazepinas, y una vez que lo hayas conseguido, retirar a veces la memantina. Lo que siempre, siempre, nunca, jamás, de los jamases, retirar las dos de golpe, en este caso, si es memantina. Nunca retirar dos fármacos que tengan efecto sobre el sistema nervioso central al mismo tiempo, porque va a existir la posibilidad de que el paciente, pues obviamente, alguno de ellos o hasta la interacción de ellos, algo le funcionaba o le caía bien o de repente su retiro nos va a complicar. Es importante retirar progresivamente uno por vez. Muchas veces acá nosotros nos hemos, ¿cómo se llama? No es la palabra exacta que es reído, pero nos hemos insistido a algunos pacientes que vienen tomando, por ejemplo, una molécula como la citicolina. Le decimos, señores, pero lo viene tomando 5 años y esto ya no tiene ningún sentido y lo queremos retirar. En el 90% de las veces nos va muy bien. Lo logramos retirar y gracias, doctor, porque es carísimo y no lo necesitaba. Pero también hay que ser sinceros que hay un 10% de pacientes que lo retiramos y la familia misma te dice, doctor, tuve que volver a dárselo porque mi mamá dejó de comer, porque mi mamá se puso muy dormida y le hace bien. Entonces, siempre retirar uno por vez, ¿ya? Lizeth nos pregunta si el síndrome de abstinencia es muy frecuente en benzodiazepinas. Sí, sí es muy frecuente, sobre todo cuando tenemos consumos de largo plazo y con las benzodiazepinas de más larga duración, con vida media más larga. Entonces estamos hablando de bromazepam, clonazepam, es mucho más frecuente que con alprazolam que con midazolam. Por eso no es la mejor opción para los pacientes adultos mayores usar este tipo de medicación para manejar el insomnio. Hay otras opciones. ¿Ok? Y dice, Alexandra nos dice, doctor, un paciente con trastorno de comportamiento, le das antipsicótico y empeora más aún. ¿Por qué sería? Aparte de las opciones que estoy diciendo, que no a todo el mundo le cae bien el mismo antipsicótico y habría que probar, siempre hay una demencia en particular, y su prima, hay una demencia en particular que hay que tener mucho cuidado de saberla diagnosticar, sobre todo si le caen mal los antipsicóticos, y es la demencia asociada a cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpo de Lewy es muy característica, que dosis moderadas o altas de antipsicótico les va mal. En vez de ayudarle, lo pone más excitado, lo pone más complicado. Entonces, si fuera de que no le vaya a caer bien porque por una característica propia de su demencia del paciente o metabolismo, no le caiga bien la quetiapina, la risperidona, el aripiprazol, lo que tú quieras que le estés dando, a pesar de que sea una enfermedad de Alzheimer, debes tener en tus diagnósticos diferenciales, no será un paciente con demencia por cuerpo de Lewy y o enfermedad de Parkinson, porque ahí va también al costadito. Entonces, eso ten mucho cuidado cuando tengas esa respuesta paradojal en el uso de antipsicóticos. ¿Ok? Entonces, es una muy buena alternativa. Muy bien, entonces ya hemos acabado con las ponencias del día de hoy. Agradecemos de verdad a todos por su presencia. Hemos tenido de verdad la grata compañía y preguntas de cada uno de ustedes. Recuerden que con el link pueden ver las grabaciones de las ponencias y mañana, no se olviden que los que están ahí han recibido su invitación, tienen el link para el día de mañana. Mañana los esperamos, tenemos muchas más charlas en esta jornada, en este curso de geriatría de la Fuerza Aérea del Perú, muy buenas, con muy buenos ponentes, así que los esperamos y nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias, hasta luego.